Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a la siguiente pregunta. ¿Por qué es indispensable que hablemos de Dios vestido de su mensaje y no que hablemos de Dios vestido de religión? Esa pregunta es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y para el crecimiento espiritual de las personas que nos rodean, de aquellos que hacen parte de nuestras vidas, algunos cercanos, algunos un tanto lejanos. Y la respuesta la vamos a encontrar en dos contenidos bíblicos. Siempre vamos a la palabra de Dios, te alabamos Señor. Una palabra que sabemos y ya tenemos claro que no le pertenece en exclusiva a ninguna religión. La palabra de Dios le pertenece a Dios porque Él la emite y le pertenece a todos los que creamos en ella, a todos los que creemos libremente en su palabra. A eso nos pertenece. Aunque algunas religiones, pues por lo general siempre las religiones se toman la exclusividad de la palabra, es decir, que Dios habla a través de su palabra, pero por medio de la religión, o por lo menos queda como más validada cuando se hace a través de una religión. Pero la palabra de Dios le pertenece a Dios y le pertenece a todos los que creemos en su palabra. Primer contenido bíblico, Juan capítulo 3, versículo 16, porque Juan 3:16 es el anclaje, el punto de anclaje de la nueva relación de Dios con todo el mundo. Dice Jesús, el Hijo de Dios, dice, pues Dios amó tanto al mundo, a todo el mundo, aquí no está hablando de religión en particular, está hablando del mundo en general, pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea, pues tenga ahora una relación eterna con Dios. Ese es el punto de anclaje, eso es lo que nos va a permitir a nosotros entender todo lo que Dios dice en su palabra, entender que ahora Dios tiene una relación con nosotros, una relación con todo el mundo, no es en exclusiva con ningún pueblo en particular, ni con ninguna religión, sino con todo el mundo, es decir, sin importar la condición económica, o la ideología, la política, el estrato económico, la religión. Dice, Dios amó a todo el mundo. Desde esa perspectiva es que nos anclamos para poder responder que cuando vayamos a hablar de Dios, lo hagamos desde su mensaje, porque ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios que lo da a través de su Hijo es, o lo que conocemos en las diferentes religiones como el Evangelio de Jesús, o las buenas noticias de Jesús, o las buenas nuevas de Jesús, es esa. La buena nueva es, hey, Dios los ama a todos, a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el mensaje. Entonces, ese es el primer elemento de la palabra de Dios para que usted y yo comencemos a construir esa respuesta que nos va a facilitar tener una mejor relación con Dios y facilitarle a los otros que hacen parte de nuestras vidas que tengan también una mejor relación con Dios. Dios amó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor de Dios no depende de lo que el mundo haya hecho, sino depende de Dios, que es amor. Es decir, en la nueva relación, que es una relación que simplemente los amo porque soy amor, los amo porque Dios es amor, en esa nueva relación, Dios a través de su Hijo se despoja de cualquier religión. Es decir, es un mensaje que es universal. Dios ha enviado a su Hijo con un mensaje universal. Y ese es el mensaje que nosotros estamos invitados a compartir, a hablar con los demás. Colosenses 1:28 es nuestra segunda cita bíblica o contenido bíblico o palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 28, para que usted y yo construyamos mejor esta pregunta y estemos libres, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos permite la libertad de encontrar lo que ya Dios hizo por nosotros, una mejor relación con todo el mundo. Solamente hay que creerla. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea, pues que Dios envió a su Hijo en evidencia de ese amor, pues tenga una conexión ahora con Dios. Solo hay que creerlo. Lo que Dios nos pide es créanme. Es increíble. Lo que Dios nos está pidiendo única y exclusivamente es que le creamos que Él nos ama. Y eso no es difícil, ni para usted, ni para mí, para nadie. Porque usted y yo le creemos a Dios que nos ama y que en evidencia de ese amor ha dado a su Hijo, a Jesús. Colosenses 1:28. Por lo tanto, hablamos a otros de Jesús, del Hijo de Dios. Cuando usted y yo vayamos a hablar a los demás de lo que es Dios, de lo que es su Hijo, dice, por lo tanto hablamos a otros de Jesús, advertimos a todos y enseñamos a todos la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la sabiduría que Dios nos ha dado? A Jesús.
Jesús es el poder de Dios y Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la gracia de Dios. Entonces, esa sabiduría que hemos recibido por pura gracia, hemos recibido a Jesús por pura gracia, no porque lo merezcamos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. No es que nosotros nos ganamos el amor de Dios, no. Dios nos dio su amor independiente que lo merezcamos o no. Simplemente Él es amor y dio ese cariño a todos nosotros. Solamente nos pide que le creamos. Así que usted y yo le creamos. Le creemos, usted y yo, a Dios. Dice, por lo tanto hablamos a otros de Jesús. Cuando usted y yo vayamos a hablar de Dios, cuando usted y yo vayamos a advertirle a otros sobre Dios, cuando usted y yo vayamos a enseñarle a los otros sobre Dios, enseñemos su mensaje. Y el mensaje es un mensaje de amor, es decir, Dios nos ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el mensaje. Y ese mensaje no está adscrito a ninguna religión. Así que es importante, es importantísimo, es imprescindible, es insustituible, es verdaderamente la invitación de parte de Dios. Y es que lo compartamos a Él, hablemos de Él vestido de su mensaje, más que hablemos de Él vestido de una religión. Esa es la clave. Por lo tanto, hablamos a otros de Jesús, advertimos a todos y enseñamos a todos la sabiduría que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios nos ha dado, un amor que no merecemos, un amor inmerecido. Por eso es la gracia. Jesús es la gracia de Dios, Jesús es la sabiduría de Dios, Jesús es el poder de Dios. ¿Para qué? Para que nos anclemos a Él, para que nos anclemos al Todopoderoso. Queremos presentarlos a Dios perfecto, dice aquí el escritor, en su relación con Jesús. Queremos presentarlos perfectos en su relación con Jesús. Eso es lo que dice el Señor. Queremos presentarlos perfectos en su relación con Jesús. Creámoslo, es decir, la manera de presentarnos nosotros perfectos delante de Dios no es porque nuestras obras, por lo que hagamos, sino por lo que creamos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea, simplemente cuando usted y yo creemos que Dios nos ama y que en evidencia de ese amor ha dado a su Hijo, nosotros entramos en una conexión con Dios de amor, porque Dios es amor, espiritual, porque Dios es espíritu, y eterna, porque Dios es eterno. Y ahí es cuando el Hijo de Dios nos presenta perfectos delante de Dios. Así que cuando vayamos a hablar a otros de Dios, hablemos a otros de Dios desde el mensaje de Dios, ese mensaje de amor inmerecido para todos, lo que algunos llaman, lo que la religión llaman la gracia, porque está en su palabra, la gracia, es decir, un don, un regalo de Dios, independiente de que no lo merezcamos, porque es un don, es un regalo, es una gracia, no es un mérito. Es decir, no es que nos ganamos el favor de Dios, ni nos ganamos el amor de Dios, ni nos ganamos la bendición de Dios. No. Dios nos la dio porque Él es amor. Él nos ama porque Él es amor. Y la evidencia es que dio a su Hijo. Y cuando lo creemos, entonces entramos en conexión eterna con Dios. Una conexión para siempre. Una conexión que no se acaba porque no depende de nosotros. Porque la conexión con Dios es una conexión que Dios ha hecho. Es Dios mismo que nos ha reconciliado con Él mismo. No es que nosotros nos hemos ganado la reconciliación de Dios o hacemos cosas para reconciliarnos con Dios. Es Dios el que nos ha reconciliado con Él. Porque Dios amó a todo el mundo. No es que va a amar a todo el mundo. Dios amó. De tal manera amó. Cuando lo creemos, entramos en la conexión con Dios. Y entonces tenemos la claridad que cuando vayamos a hablar de Dios a los demás, lo hacemos desde ese principio. Desde ese punto de anclaje. Que lo dice Jesús, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así que cuando vayamos a hablar con otros o a advertirles a otros, les advertimos del amor de Dios, les advertimos de que Dios nos ama. Y presentamos a Dios y hablamos de Dios a los demás sin vestirlo de una religión. A Dios lo vestimos de su mensaje. Y el mensaje de Dios no está adscrito a ninguna religión. Por eso el mismo Jesús, siendo de la religión judía, lo que hace Jesús para que el mensaje de Dios sea universal, sea excluyente y no sea incluyente para todos y no excluyente, el mismo Jesús se despoja lentamente de su religión. Va cumpliendo la religión judía a la que él pertenece, pero va colocando esta nueva relación que se fundamenta, este nuevo mensaje, esta buena noticia que se fundamenta en el amor de Dios y no en lo que nosotros hagamos por ganarnos el amor de Dios. Cuando lo creemos, entramos en una conexión perfecta con Dios. Así que invitados
usted y yo, a que cuando vayamos a hablar de Dios, cuando vayamos a compartir de Dios, hagamos lo que hizo Jesús. A pesar de que Él tenía su religión, nosotros también hagamos lo mismo. A pesar de que usted y yo tengamos una religión, despojémonos de nuestra religión y demos el mensaje universal de amor hacia todo el mundo de parte de Dios. ¿Por qué es indispensable que hablemos de Dios con su mensaje, vestido de su mensaje, y no vestido de una religión? ¿Por qué? Porque es indispensable, porque el mensaje de Dios es un mensaje universal. Y cuando se hace de una religión, ya ese mensaje comienza a cerrarse, se vuelve excluyente para solamente el que crea en esa religión. Pero el mensaje de Dios es universal. Por eso Dios nos dice, cuando hablamos a otros de Jesús, cuando advertimos a otros, cuando enseñamos a todos, enseñamos la sabiduría que Dios nos ha dado. La sabiduría está superpuesta a nuestra religión, que es respetable, que Dios la respeta, obvio, pero por encima de eso está el amor de Dios, que es para todos y que no está adscrito o que no le pertenece a ninguna religión en particular. ¿Por qué es indispensable? Porque el mensaje de Dios es un mensaje universal, y para que sea universal debe ser un mensaje sin ingredientes de ninguna religión. Así sean religiones que se han fundamentado o que se han construido desde el mensaje de Jesús. Pero cuando compartimos a Jesús, lo compartimos, cuando hablamos de Dios, lo compartimos desde su mensaje, no desde nuestra religión. Por eso es indispensable que lo hagamos. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao, y nos vemos en el cielo.